Como lo hemos visto muchachos, la herramienta pincel es un círculo que puedo personalizar convirtiéndolo en un óvalo, inclinarlo a gusto o si lo deseo colocarlo horizontal o vertical para pintar encima del lienzo o encima de una imagen. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que no es la única forma ni el único tipo de pincel que Photoshop trae predeterminado. Para eso vamos a irnos a la barra panel y vamos a buscar donde dice pinceles. Si en dado caso no encuentran el panel pinceles ya cargado en la barra de paneles, simplemente se dirigen al menú ventana y aquí está la opción pinceles. Como podemos ver muchachos, fíjense que todas estas opciones que están listadas en el panel de pinceles son todas las opciones que te permite de manera predeterminada Photoshop personalizar tu pincel. Tenemos un circular difuso, tenemos un circular definido, pero lo más interesante son aquellos que ya empiezan a ser personalizados. Fíjate esto que sucede acá. Cuando activas uno de estos pinceles personalizados, te sale una vista preliminar de cómo es que se va a esparcir ese pincel y cuando doy clic sostenido, fíjate cómo empiezan a aparecer. Cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente con el fin de que tengas herramientas para poder dibujar. Si el objetivo de aprender a utilizar Photoshop es la pintura, la ilustración. Fijémonos que también hay otras funciones un poco más predeterminadas. Aquí hay otras opciones que dicen aerógrafo, hay otras que por ejemplo dicen lápiz de color, pero fíjate también en estas que ya vienen haciendo formas más reconocibles y menos abstractas, como por ejemplo el pasto. Fíjate, estoy colocando pasto, es decir que si yo puedo venir a colorear el color frontal de verde y el color de fondo también de verde, en el momento en que empiece a soltar el clic sostenido para empezar a dibujar con la herramienta pincel dando la forma de pasto, este automáticamente va a ir mezclando los dos colores que anteriormente yo haya seleccionados. Por ejemplo, en el caso de hojas de arce dispersas, doy un clic sostenido y aquí podemos verlas. Si yo hago un cambio con muto, color frontal y fondo, fíjate que el color también cambia. Por lo tanto, aquí podemos ver que hay grandes funciones predeterminadas por el programa, pero también este tipo de trazados se puede personalizar. Voy a borrar rápidamente todo esto para poder dejar el lienzo en limpio y poder trabajar de manera personalizada. Voy a seleccionar este círculo definido. Muy bien, ahí lo tenemos. Sucede que en la parte superior de la barra de herramientas de la herramienta pincel aparece una carpeta que en el momento en que yo doy clic me abre un panel que se llama ajustes de pincel. Lo que sucede en este panel en ajustes de pincel es que podemos ver el listado de todos los pinceles predeterminados que existen en Photoshop, adicional de todas las variables y opciones de edición de cada pincel que yo tenga seleccionado. Por lo tanto, aquí lo que vemos es un panel donde puedo seleccionar todas las opciones que puedo editar el pincel para poderlo hacer personalizado según mis necesidades. Y aquí están las opciones para poderlo editar. La primera opción se llama forma de la punta del pincel y en esta opción lo primero que yo puedo hacer es seleccionar el tipo de pincel con el que quiero trabajar. Vamos a utilizar por el momento este circular. Lo que sucede aquí muchachos es que puedo modificar el tamaño del pincel, puedo también modificar la redondez del pincel y obviamente su inclinación. Fíjate que lo tengo hacia el lado izquierdo y puedo seleccionar la opción de que se invierta el trazo según mi necesidad. Adicional a esto también puedo controlar la dureza, algo que ya sabíamos manejar, pero también podemos configurar el espaciado. El espaciado es lo siguiente muchachos. Fíjense que cuanto más aumento en porcentaje el espaciado, el momento en que vaya a dar clic sostenido, fíjate que el pincel se distribuye sobre el lienzo de una manera completamente diferente. Aquí lo podemos ver, vamos a bajarle otro poquito más, vamos a bajarle hasta acá y fíjate que eso es lo que permite el espaciado. Vamos a llevarlo hasta el 1% y aquí tenemos la dispersión completa. Esto primero trabajando sobre la función de forma de la punta del pincel. Ahora voy a mover un poco el lienzo hacia acá y vamos a revisar rápidamente la opción de dinámica de forma. Lo que sucede acá es lo mismo, son varias opciones que te van a permitir personalizar el pincel. Son tantas que lo más recomendable es que empieces a verlas en detalle según lo que vayas a necesitar, pero te las voy a mostrar rápidamente. La variación del tamaño, como su nombre lo indica,
es la variación de cada una de las etapas en las que el pincel empieza a marcar su trazo. Vamos a bajar el espaciado para que podamos verlo mucho más al detalle. Bien, volvemos a dinámica de forma y fíjate que la variación del tamaño es exactamente eso. Si todos son ovalados a un mismo tamaño, no, unos óvalos más pequeños que el otro. El diámetro mínimo viene siendo esa misma función. Vamos a hacer que todos sean iguales o vamos a hacer que cada una de las etapas de dispersión sea completamente diferentes. Aquí lo estamos viendo. La variación del ángulo lo que nos indica es no todos van a tener la misma distribución, sino que cada una puede girar de manera aleatoria. En el caso de la variación de la redondez, ¿es todos son delgados o todos son gruesos? No. Aquí hay una variación completamente aleatoria, así lo podemos ver. En el caso de la dispersión es algo muy claro. Vamos a hacer una dispersión donde no todos sean completamente obedientes a la zona por donde en el clic sostenido paso el mouse. Por lo tanto, cuando yo aumento la dispersión, fíjate que los objetos ya están saliendo del orden del trazado tradicional. Vamos a dar un clic sostenido, vamos a traerlas por acá y fíjate que ya hay variables, ya hay dispersión. Adicional a todo esto apareció el botón de ambos ejes. Por lo tanto, en el momento en que yo aumento la dispersión, no solo es fuera de la línea, sino que también se mueve en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, vamos a pasarlo rápidamente, clic sostenido y fíjate que ya no todos aparecen en el mismo lugar. Voy a volver a borrar todo en el lienzo, por lo tanto doy clic en el menú selección, todo, pulso suprimir, elimino todo, doy clic en el menú selección, deseleccionar. Ahora, para continuar con la opción de dispersión, fíjate que la cantidad me va a marcar lo siguiente. La cantidad es qué tanto va a aparecer. Fíjate, vamos a poner la cantidad en 4, voy a dar clic sostenido y ahí podemos ver una línea, vamos a devolverla a un punto y voy a dar lo mismo, clic sostenido y ahí podemos ver la gran cantidad de objetos de paso a paso que se van dispersando con el pincel. Y adicional, la variación de la cantidad es exactamente la variable de cuánto va a haber en qué partes mientras estoy pasando el mouse por el lienzo. Por lo tanto, yo empiezo a dar clic sostenido. Aquí podemos ver que en algunas zonas hay más, en algunas zonas menos, pero eso es completamente aleatorio y definido por estos valores que voy definiéndole al pincel. Como podemos ver, muchachos, hay opciones para poder personalizar el trazo que ya viene predeterminado, pero también existen la manera de poder cargar pinceles cuando uno, buscando en Photoshop, dentro del programa, no encuentra el pincel que funciona. Por lo tanto, vamos a ver cómo poder cargar nuevos pinceles. Si abren Google y escriben pinceles para Photoshop, les saldrán un sinfín de páginas web que te permiten descargar pinceles para Photoshop. Previamente había hecho esta búsqueda y había descargado un paquete de pinceles en forma de humo. Les recomiendo esta página, brusheezy.com, donde puedes descargar pinceles gratis. Cuando descargas un pincel, este pincel no solo viene una sola forma o tipo de pincel, vienen varias. Por lo tanto, debes tener en cuenta que este formato, clouds.abr, es el formato de Adobe para poder seleccionar los brushes que se pueden instalar en Photoshop. Así que tenlo en cuenta que debes tener la extensión .abr. Muchachos de mi corazón, a mí me encanta poner a prueba las herramientas, así que vamos a hacer un fotomontaje. Lo que vemos aquí es una fotografía que tomé en la ciudad donde vivo en Bogotá, y lo que he hecho es que me voy a extraer de ahí y detrás de él voy a poner un bosque. Quiero hacer el montaje básico de hacer creer a la gente que estoy en un bosque, pero fíjate que el bosque está frío, fíjate que al fondo muy levemente se ve un poco de niebla, así que vamos a enriquecer esta composición básica con niebla. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear una capa, voy a poner niebla delante, voy a ponerme detrás de donde está la foto mía, voy a crear una nueva capa y la voy a llamar niebla detrás. Muy bien, para ello voy a utilizar unos pinceles que he descargado de internet, así que lo primero que necesito es instalarlos en el programa. Para ello me voy hacia el panel pinceles y en la parte superior derecha hay unas rayitas y esas rayitas, cuando yo doy clic ahí, se despliega un menú en el cual voy a buscar la opción que se llama importar pinceles. Acaba de abrir la carpeta donde tengo guardados los pinceles, me aseguro que sea un pincel de Photoshop, aquí me lo dice, y sobre todo la extensión .abr. Muy bien, voy a dar clic en abrir y listo. Se supone que han quedado instalados dentro del programa, pero ¿cómo hago para saberlo?
El listado que estamos viendo aquí en pinceles son los predeterminados, pero cuando yo instalo o cuando yo importo pinceles dentro de Photoshop, estos se organizan en carpetas. Por lo tanto, la última carpeta es el último paquete de pinceles que he agregado al programa. Así que voy a desplegar la carpeta de los pinceles de humo que he descargado y vamos a empezar a revisarlos uno a uno. Vamos a dar clic en uno y fíjate que este aparece de un gran tamaño, ya viene configurado con un tamaño predeterminado. Vamos a ajustes de pincel y aquí en el tamaño podemos ver que predeterminado está a 3000 píxeles. Eso es bueno, significa que es un muy buen pincel. Voy a bajarlo un poco simplemente para poder ir visualizándolos y poder saber cuál es el que realmente me sirve para el montaje que quiero hacer. Por lo tanto, debo empezar a mirarlos uno a uno. Vamos a seleccionar el otro. Muy grande, lo vamos a hacer más pequeño. Muy bien, lo voy mirando, no me sirve aún. Vamos a mirar este de acá. Fíjate que yo lo que estoy haciendo es revisando previamente, antes de empezar a trabajar. Uy, este me gusta, lo voy a tener en cuenta. Antes de empezar a trabajar, empiezo a mirar todos los pinceles. Mucha gente me pregunta, Fabián, ¿cómo sabes cuál es el pincel que vas a utilizar? La verdad es que no lo sé. La verdad es que nadie lo sabe. El mejor consejo que les puedo dar, muchachos, es que tranqui, prueben, cometan errores y vuelvan a comenzar. Por lo tanto, miren este que acabo de encontrar, este sí que me gusta. Este lo voy a utilizar para ponerlo aquí en la parte inferior delante de mi persona. Por lo tanto, me devuelvo al panel capas, me aseguro que esté seleccionando la capa que está delante de mí, que se llama niebla delante. Me voy a alejar un poco para poder trabajar mucho más cómodo. Voy a acomodar bien el pincel. Genial, lo voy a colocar acá. Me aseguro que está en blanco, ya que es niebla, debe ser blanco. Y simplemente doy un clic. Perfecto. Fíjate que ahí ya he plasmado el tipo de pincel que hace niebla. Voy a volver a la herramienta selección. Y esta rayita no me preocupa tanto. Quería ver cómo se mimetizaba. Y se mimetiza genial. Se mezcla genial con la fotografía. Muy bien, ya tengo seleccionada una. Ahora vamos a revisar los demás pinceles. Vamos a seguir mirando por aquí. 5, no me gusta. 6, no me sirve. 7, no. Vamos a mirar este 8. Uy, este 8 sí me gusta. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Lo voy a utilizar para esta parte superior, pero no voy a ponerlo delante de él, sino que voy a poner en la capa de niebla detrás. Simplemente doy un clic y listo. Perfecto. Fíjate que por defecto este pincel que descargué de internet me muestra los bordes. Eso no es problema. Para eso tengo el borrador. Me aseguro que la dureza esté en 0 y simplemente empiezo a pasar para poder quitarle esos bordes que vienen preestablecidos. Genial, sigamos mirando. Pasamos otra vez a pluma. Vamos a mirar, estamos en el 8. Vamos a mirar el 9, no me sirve. El 10, el 10 sí me sirve y lo voy a poner en esta parte izquierda. Genial, buenísimo. Fíjate lo que te estaba diciendo, aparecen aún más los bordes en el pincel. No pasa nada, utilizo borrador y simplemente con la esquina difuminada, ahí podemos ver que estoy bajándole el borde tan marcado que tiene la herramienta. Y vamos a buscar otro nuevo pincel. Estaba en el 10, está en el 10. Y vamos a mirar este 11 y wow, este 11 me gusta para poder empatar la parte de arriba. Pero como se pueden dar cuenta, el pincel se muestra como si fuera única y exclusivamente para poner en la parte inferior. Y sucede que no. Si yo deseo, puedo ir a ajustes de pincel y puedo decirle voltear en Y. De ahí en adelante, el pincel ha tomado una nueva forma y me sirve genial para poder plasmarlo donde yo lo deseo. Y listo, muchachos, ya hice el montaje con el cual quería darle más protagonismo a esta fotografía, agregándole un poco de niebla. Revisemos cómo estaba la fotografía. Esta es la foto original, este soy yo recortado, este es el fondo, esta es la niebla detrás, esta es la niebla delante. Gracias a los pinceles que puedo cargar en Photoshop. Lo que acabamos de hacer fue buscar en internet un pincel y utilizarlo de manera creativa. Ahora te voy a enseñar rápidamente cómo crear tu propio pincel. Para el ejemplo voy a buscar en internet una imagen de estrella, sin importar la calidad. Descargo la imagen y la abro en Photoshop. Con una herramienta de selección, selecciono el área de la imagen que deseo crear como el pincel personalizado. Después voy al menú edición y selecciono la opción definir valor de pincel. Le coloco un nombre al pincel, doy clic en OK y listo.
Ahora voy al panel pinceles y vamos a ir hasta la parte final y aquí vamos a encontrar nuestra estrella creada. Aquí vamos a ver, fíjate, puedo dar clic. Recibe todas las órdenes de ajuste que yo quiera darle. Vamos a darle más espaciado, vamos a cambiarle, vamos a hacer una variación de tamaño y vamos a darle una orden de dispersión. De esta manera, cuando venga a dar clic sostenido, fíjate que el valor lo recibe mi nuevo pincel creado de manera personalizada.